Continuando con el contenido de la segunda ley de la termodinámica, ahora vamos a pasar a más ejercicios para ir entendiendo y profundizando más lo que implica la segunda ley, ¿sí? En el video anterior estábamos viendo que hablamos de varios ciclos. Estamos viendo el ciclo Otto y el ciclo Diesel, que son ciclos muy parecidos, pero después de eso también hablamos del ciclo de Carnot, que vamos a decirle fue un ciclo inventado. Vamos a ver, vamos a dibujar un poquitito o vamos a analizar bien lo que es el ciclo de Carnot. ¿Por qué? Porque es un ciclo idealizado en donde vamos a decirle qué fue lo que se buscó. Se buscó que en cada proceso no haya una, vamos a decirle, transferencia de calor. Es decir, que todas las transformaciones, vamos a decirle, del ciclo de Carnot son adiabática, isoterma, nuevamente adiabática y una isoterma, ¿sí? O sea que eso vamos a ir viendo ahora en el ejercicio 2, ¿sí? Les voy a presentar un poquitito. A ver. Ahí está, ¿sí? Anteriormente hicimos este primer ejercicio, ahora vamos a el ejercicio 2, ¿sí? Fíjense que dice, le piden diseñar una máquina de Carnot que use como sustancia de trabajo a 2 moles de un gas monoatómico. O sea que ya tengo el número de moles. Tengo 2 moles de un gas monoatómico con comportamiento ideal y que funcione con una fuente caliente a 500 grados. Entonces, vamos a poner acá temperatura caliente o la temperatura del sumidero caliente es de 500. Y después dice que la máquina debe de levantar 2 metros una masa de 15 kilogramos en cada ciclo. O sea que debe, vamos a escribir acá, debe levantar 2 metros, ¿qué cosa? Una pieza o algo de 15 kilogramos en cada ciclo, empleando un suministro de calor de 500 joules. O sea que Q sub C es 500 joules. Eso es lo que se va metiendo al sistema. El gas en la cámara de la máquina puede tener un volumen mínimo de 5 litros durante el ciclo. O sea que también nos da uno de los volúmenes. A ver, volumen mínimo de 5 litros. Y fíjense que ahí ya me va preguntando. Me dice, dibuje un diagrama presión-volumen para este ciclo, indicando dónde entra el calor y dónde sale de él, ¿sí? También nos pide a qué temperatura debe estar la fuente fría, el rendimiento de la máquina, cuánta energía térmica gasta en cada ciclo y la presión máxima que tiene que resistir nuestra cámara, ¿verdad? O sea que hallar la máxima presión que tiene el sistema. A ver, les dejo de compartir un rato. A ver, volvemos ahí, ¿sí? Bueno. Entonces, fíjense que lo primero que nos pide el ejercicio es agarrar y dibujar nuestro sistema. Como les dije, vamos a obtener acá nuestro diagrama de presión y volumen. Y fíjense que lo que Carnot hizo, vamos a decirle, es impedir que ocurra un ciclo vamos a decirlo, un proceso irreversible como es la transferencia de calor de un cuerpo a otro, ¿sí? Fíjense que eso es un proceso irreversible porque si yo tengo este pincel a 300 grados Celsius y esto a 100 grados Celsius, si yo los pongo en contacto, ¿qué hay? Una transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y eso es un proceso irreversible, ¿sí? Cuando ya
ya hay ese flujo de calor. Entonces, fíjense lo que hizo, vamos a decirle, para evitar inicialmente ese flujo de calor, el proceso, el primer proceso, vamos a decirle, en un ciclo de Carnot, es ¿qué cosa? Una expansión, acá voy a poner punto A, punto B, y acá, AB es ¿qué cosa? Una expansión, ¿de qué forma? A temperatura constante, entonces es isotérmica. Y acá es donde, vamos a decirle, se introduce calor. Esto es calor Q sub C. Después, nuevamente, para evitar ese intercambio de calor, vamos a decirle, la transformación BC es adiabática. Nuevamente, acá hay una compresión. Vamos a poner acá, CD es una compresión. ¿De qué tipo? Recuerden, yo quiero evitar que exista una variación de temperatura, por eso es compresión isotérmica. Y finalmente, acá, y en esta compresión isotérmica, vamos a decirle, dónde está o donde tengo el calor que sale. O, como ya habíamos visto en la teoría, tipo, se puede demostrar o se puede ver que en un ciclo de Carnot la relación entre este calor y este calor es igual a la relación que hay entre esta temperatura o la temperatura en este ciclo, recuerden que es isotérmico, y la temperatura en este ciclo que también es isotérmico. Y acá para completar nomás, vamos a poner que DA es como también adiabático, ¿sí? Entonces ya sabemos ahí, vamos a decirle, cómo funciona un ciclo de Carnot, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es isotérmico, adiabático, isotérmico, adiabático. ¿Qué quiso hacer Carnot? Vamos a decirle, obtener la mayor eficiencia y que todos estos, o vamos a decirle, tipo sea un proceso reversible. ¿Para qué? Más adelante vamos a ver que como esto puede ser un proceso reversible, yo en vez de ir de A a B, a C, a D y a A, puedo hacer lo contrario. Pero la segunda ley me impide hacer eso, tipo que exista un flujo de calor, vamos a decirle, de un sumidero frío a uno caliente. Pero para eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos estudiando que esto, por ejemplo, es una máquina de calor, ¿verdad? Yo acá tengo un calor y acá tengo, vamos a decirle, los gases de escape. ¿Y qué producía eso? Acá un trabajo. ¿Y se acuerdan que la segunda ley ya nos hablaba de que si yo, por ejemplo, tengo esta cantidad de calor, no puedo o es imposible que todo este calor se convierta en trabajo? O sea que el rendimiento de esta máquina es imposible que sea del 100%. Ahora, Carnot, ¿qué fue lo que hizo? Trató de obtener el mayor rendimiento posible, ¿sí? Entonces, vamos a ver que yo también, esto es una máquina de calor, ¿sí? O sea que un motor, como ya estábamos viendo anteriormente. Pero también podemos hacer esto. Fíjense que yo puedo cambiar acá, yo puedo extraer calor de mi foco frío. Pero, ¿cómo puedo hacer eso si eso es un proceso, vamos a decirle, antinatural? Entonces, acá le meto trabajo y acá sale Q sub C. Y acá tengo mi foco frío y acá tengo mi foco caliente. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Es el refrigerador de Carnot, ¿sí?
tomó el proceso inverso, ¿sí? Después vamos a ver, vamos a estudiar también qué ocurre acá con el refrigerador y cómo lo que funciona tipo el proceso inverso a la máquina de calor. Acá, por ejemplo, a partir del calor, ¿qué es lo que hago? Genero trabajo y tipo acá tengo un poquito de escape, se me pierde también una parte del calor. Pero el refrigerador es, vamos a decirle, como lo que nosotros vemos todos los días en una sala de clases, en nuestro congelador, en nuestra heladera. ¿Qué es lo que ocurre acá? Explicando más o menos nomás, ¿sí? Tenemos un compresor, tenemos un condensador, una válvula de expansión y un evaporador, ¿sí? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, funciona? Acá se usa un cierto fluido, que es un gas refrigerante, ¿verdad? Y lo que hace es, acá el evaporador sería como nuestra congeladora. Si vos abrís tu heladera y mirás lo que hay en tu congeladora, eso que se ve ahí es el evaporador. O en un equipo acondicionador de aire, ¿verdad? Lo que está adentro es el evaporador. ¿Por qué? Porque por esta zona yo hago circular un gas a una temperatura muy, muy baja. ¿Y qué es lo que hace? Absorbe, tipo acá se absorbe el calor del ambiente, ¿sí? Luego, ese calor absorbido, acá en el compresor se comprime todo esto y acá está el condensador, que es, vamos a decirle, en una heladera lo que está, tipo esa parte de atrás, esas rejillas que se ven, eso es el condensador. O en los equipos acondicionadores de aire, lo que se ve afuera es el condensador. ¿Qué es lo que hace? Todo el calor que se absorbió del sistema, todo este calor absorbido, vamos a decirle acá en el condensador, yo hago circular ese gas que absorbió todo el calor a una temperatura como superior a la del ambiente. Entonces, ¿qué pasa? El ambiente va extrayendo ese calor. Luego pasa una válvula de expansión, esto hace que se expanda, ¿verdad? Y acá vuelve a empezar el sistema. ¿Por qué? Porque ya se disipó todo el calor de mi refrigerante y nuevamente tengo el refrigerante a temperatura muy, muy baja, muy, muy frío, vamos a decirle, y vuelve a extraer el calor. Y así sucesivamente. Eso es el principio de un refrigerador, ¿verdad? Pero, ¿dónde se ve esta entrada de trabajo? Acá en el compresor, ¿verdad? Mediante, esto va conectado a la red eléctrica y de ahí se genera el trabajo. Bueno, eso es para ver inicialmente cómo, por ejemplo, vamos a estudiar Carnot, a las máquinas de calor y al refrigerador de Carnot, ¿sí? Bueno, para este primer ejercicio lo que tenemos es una máquina de calor. Voy a un poco ver, a ver nuevamente qué nos pide. Dice, dibuje el diagrama PV para este ciclo indicando dónde entra el calor en el gas y dónde sale de él. Y acá está. Ya está nuestro ítem A. ¿Sí? Fíjense que cuando estamos con Carnot, tipo, no es tan necesario hacer esa tablita, ¿verdad? O sea, se puede hacer, pero yo en este caso, por el momento, voy a evitar todavía hacer. ¿Sí? Vamos al ítem B. Dice, ¿a qué temperatura debe estar la fuente fría? Y como les dije, vamos un poco a buscar un poquitito en nuestro formulario. Y acá está, fíjense, la relación que hay. A ver, vamos, ahí díselo. Relación de cantidad de calor y temperatura para un ciclo de Carnot. Tipo, la relación que hay entre los calores es igual a la relación que hay entre las temperaturas. Fíjense que eso se puede demostrar nomás haciendo las formulitas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hago? El calor acá, en esta expansión isotérmica, a ver, ¿a qué va a ser igual?
el calor va a ser igual a ver, les digo, en una isoterma, es nRT, a ver, N por R por la temperatura acá, que va a ser temperatura caliente, por logaritmo natural del volumen en B sobre el volumen en A. Y lo mismo pasa para el calor que sale acá. Va a ser N por R por la temperatura en esta zona que vamos a llamarle T sub F por el logaritmo natural de el volumen en D sobre el volumen en C. Al dividir estos dos, fíjense que esto ya se va y me queda una relación de logaritmos que si voy ecuacionando y todo eso, se van a dar cuenta de que me va a quedar que estos dos son equivalentes, ¿sí? Haciendo la relación para este ciclo de Carnot. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, vamos a tener que hacer la parte de el proceso adiabático, también el proceso adiabático, recuerdan que se relaciona tipo presión, volumen, temperatura, mediante la relación que hay entre CP y CB que llamamos gamma, ¿verdad? Tipo, vamos haciendo todo eso y nos va a quedar que QC dividido QF es igual a TC sobre TF, ¿sí? O sea que la relación entre los calores que entra y que sale es igual a la relación entre las temperaturas del foco caliente y del foco frío. Con esto vamos a ver por qué. Fíjense que yo tengo que utiliza 500 joules, o sea que yo tengo Q sub C, ¿sí? A ver, el calor que sale no tengo. ¿Tengo la temperatura del foco caliente? Sí, tengo la temperatura del foco caliente. También, fíjense que da esto de dato, que debe levantar 2 metros una pieza de 15 kilogramos en cada ciclo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahí? El trabajo que debe producir el sistema. Entonces, vamos a ver, trabajo va a ser mg por delta H, ¿verdad? ¿Y cuánto va a quedar esto? Va a ser 15 por 9,8 por 2 metros, ¿sí? Entonces, esto, a ver cuánto sale. 15 por 9,8 por 2 metros, ¿sí? Ahí tengo 294 joules, ¿sí? O sea que de los 500 joules que yo utilizo acá, 294 se convierten, o vamos a decirle, yo utilizo realmente acá en el trabajo. ¿Y qué pasa con lo otro? Se pierde. Entonces, acá se puede ver que QC menos QF es igual a el trabajo. Entonces, de ahí puedo hallar QF, que me va a salir, sería 500 menos 294. A ver, esto va a ser 206 joules, ¿sí? Y ahí ya tengo también este calor. Y una vez que tengo ese calor, directamente la temperatura del foco frío va a ser igual a la temperatura en el foco caliente, que es 500 grados Celsius. Mucho ojo que siempre tenemos que trabajar con Kelvin. ¿Por qué? Porque tengo este cociente. Y ahí sí, tipo, en Kelvin luego se trabaja la temperatura o la escala absoluta. Va a ser 500 más 273. 773 Kelvin por QF 206 dividido el calor, acá está 500. Y ahí la temperatura en el foco frío me sale 773 por 206 dividido 500. 318,47 Kelvin. Entonces, ahí ya tengo la temperatura también de
mi foco frío. O sea que la temperatura a la cual se hace esta transformación y la temperatura a la cual se hace esta transformación. ¿Sí? Bueno, a ver, seguimos un poquitito. Nos pide después calcular el rendimiento de la máquina. ¿Sí? Para el rendimiento de la máquina, directamente lo que tenemos que hacer es muy fácil, ver cuánto trabajo se produce a partir de esta cantidad de calor. Entonces va a ser trabajo sobre QC. ¿Cuánto era el trabajo? 294 dividido QC. ¿Dónde está? Allá está. 500 joules. Y esto sale 294 dividido 500, 0,588, o sea que el rendimiento es 58,8%, ¿sí? Algo muy interesante o muy facha que van a verlo en su formulario en el ciclo de Carnot también es lo siguiente, que el rendimiento, por ejemplo, es trabajo sobre la cantidad de calor que ingresa. Pero el trabajo acá vimos que ¿a qué era igual? A QC menos QF. Entonces, reemplazando eso, tengo QC menos QF dividido QC. ¿Y cuánto me va a quedar? 1 menos QF sobre QC. Pero, ¿se acuerdan de esta relación? Fíjense, es la misma que esta. Entonces, el rendimiento en un ciclo de Carnot, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos la temperatura del foco frío dividido la temperatura del foco caliente. Fíjense que va a salir exactamente lo mismo. Va a ser 318,47 dividido la temperatura del foco caliente, que sería 773. Esto lo mismo. Tiene que salir 318,47 dividido 773. 1 menos eso sale igualito. 58,8%. Entonces, se puede ver que el rendimiento en un ciclo de Carnot depende exclusivamente de la temperatura acá y la temperatura acá. ¿Sí? Eso era el ítem C. Después, a ver, vamos a ver. Nos pregunta, ¿cuánta energía térmica gasta esta máquina en cada ciclo? A ver. ¿Cuánta energía térmica gasta esta máquina en cada ciclo? O sea, a ver, voy a marcar, esto es el ítem C y acá el ítem D. Bien, puedo volver a leer, no está bien claro. ¿Cuánta energía térmica gasta esta máquina en cada ciclo? Y bueno, esto, por ejemplo, es la energía térmica que utiliza mi máquina, ¿sí? Seguro lo que me quiere preguntar es cuánta energía térmica desperdicia mi máquina. Entonces, sería esto, QF, ¿sí? Lo que sale, que es 206 joules. Ahí está el ítem D. Y el ítem E dice, calcule la presión máxima que tendrá que resistir la cámara. Bueno, para eso, para calcular mi presión máxima, tengo que venir nomás acá a mi diagrama y observar dónde voy a tener la presión máxima y acá, al inicio del sistema, ¿verdad? Vamos a ver qué necesito para hallar. Sería E, ítem E, la presión máxima, sería la presión en A. Va a ser número de moles por R por la temperatura en A. Fíjense que tengo, dividido el volumen en A. Y acá me dice que este sistema tiene un volumen mínimo de 5 litros. Y fíjense,
¿Cuál es el volumen mínimo en el ciclo de Carnot? Y acá nomás tengo que ver. O sea que esto es 5 litros. Entonces acá tengo la temperatura, tengo el volumen, tengo todito. ¿Sí? Va a ser 2 moles por 0,082 por la temperatura en A. A ver, ¿cuál era la temperatura en esta zona T sub C? 773, ¿verdad? Porque siempre trabajamos en Kelvin, dividido el volumen, que es de 5 litros. Y ahí ya tengo la presión A. Acá voy a responder que la presión máxima que debe aguantar el sistema va a ser, a ver, 2 por 0,082 por 773 dividido 5. Sale 25,35 ATM. 25,35 ATM. Y esa es la máxima presión que debe soportar vamos a decirle, lo que contiene a este ciclo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto sería, fíjense que es muy parecido a lo que vimos anteriormente con el ciclo Otto en el ejercicio pasado, ¿sí? Solamente que ahora utilizamos más este sistema de la máquina de calor, ¿sí? O sea, utilizamos esto les expliqué un poquito nomás, y se simplifican los cálculos cuando yo estoy hablando de un ciclo de Carnot, porque fíjense, acá, por ejemplo, se volvió un poquito más sencillo para este caso en particular, ¿sí? Bueno, y ese es nuestro primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio vamos a decirle, me va a hablar, acá les comparto un poquitito, presentar. A ver. Presentar. Dice, un refrigerador de Carnot, o sea, es el mismo sistema que estábamos viendo, pero ahora funcionando, vamos a decirle de la forma inversa. O sea que en vez de generar trabajo a partir de calor, metiendo trabajo o haciendo trabajo sobre el sistema, vamos a extraer calor, ¿sí? Dice, opera entre dos fuentes de calor y me da las temperaturas. Bueno, voy a ir copiando acá. Voy a quitarle una foto antes. Lástima que ya borré, igual nomás. Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a el tercer ejercicio, ¿sí? Este es mi ejercicio 3, también es un ciclo de Carnot, pero funciona como refrigerador. Bueno, tengo un refrigerador de Carnot, opera entre dos fuentes de calor y me da las temperaturas. Entonces, tengo así, acá está el foco frío y, o sea que de acá se extrae calor y va a un sumidero caliente. ¿Y cómo se logra esto? Con trabajo, ¿sí? 320 y 270, acá es 320 Kelvin, acá es 270 Kelvin, y me dice, el refrigerador realiza 165 ciclos por minuto y en cada ciclo recibe
415 joules de calor de la fuente a 270, ¿sí? O sea que de acá extrae 415 joules en cada ciclo. A ver, sí, en cada ciclo. Y hace 165 ciclos por minuto. Después, me dice el calor que se cede a la fuente, la potencia que se requiere para operarlo y el coeficiente de rendimiento del refrigerador, ¿sí? Que no es lo mismo que el rendimiento nomás de una máquina térmica. Eso cambia. A ver. Bueno, la primera parte, fíjense que tenemos prácticamente todo. Les dije que acá, esta relación se va a cumplir. Entonces, para el ítem A, directamente hago QC sobre el calor que se extrae es la temperatura dividido la temperatura del foco frío. Entonces, acá, Q sub C, eso es lo que me pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. El calor que cede a la fuente. Sí, exactamente eso es. Entonces va a ser 320 dividido 270 por 415 joules. Entonces, el calor que se cede a la fuente caliente va a ser 320 dividido 270 por 415 joules, que sería 491,85 joules. ¿Sí? O sea, esto se ve muy fácilmente, o vamos a decirle, ¿dónde vemos esto en la vida cotidiana para un refrigerador? ¿Sí? Tenemos acá el sumidero, vamos a decirle frío, que sería esta habitación. Acá está todo prendido el aire y estoy a una temperatura de 270 Kelvin. Y me dice que esta maquinita puede extraer 415 joules, ¿sí? O sea que está extrayendo calor de este recinto. ¿Cómo? Mediante el evaporador. Eso es lo que les dije. Vamos a ver. Acá está la pared, acá está el evaporador y acá está la unidad condensadora, ¿sí? Acá hay todito espirales, acá está todo el compresor y si se dan, o sea, si se fijan, acá tiene un ventilador también nuestra unidad condensadora. ¿Por qué? Esto viene acá y esto viene acá y hay una válvula de expansión por el camino. Toda esta zona, vamos a decirle, es esto. Acá lo que hay, o acá lo que se extrae QF y está a una temperatura fría. ¿Y acá quién sale? QC y esto está a una temperatura T sub C, ¿verdad? Una temperatura caliente. O sea, acá, la zona, vamos a decir. Entonces, por acá pasa el refrigerante muy frío y vamos a decirle, absorbe el calor, absorbe 415 joules de este recinto. Entonces, le quita calor y ¿a dónde manda? Acá, afuera, al exterior. Y se siente, vos cuando pasás acá, detrás de una unidad condensadora o cerca, ¿qué pasa? Se siente ese, vamos a decirle, ese flujo de aire caliente, ¿sí? Bueno, y esto es lo que se extrae en cada ciclo, ¿sí? Bueno, después me pregunta la potencia que se requiere para operarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la potencia? Y acá tengo que calcular cuánto trabajo lo que le tengo que suministrar al sistema para que ocurra esto. Entonces, para el ítem B, yo sé que, a ver, QC menos QF va a ser, no, acá QC va a ser, fíjense,
Tengo todo esto y en el refrigerador, acá les voy a ver, acá les voy a mostrar. No, no tengo acá. No, no está. Pero, fíjense, QC, acá voy a ver bien esto, voy a asegurar. QC menos QF va a ser igual al trabajo, ¿verdad? Y sí, tipo, lo que sale menos todo lo que entró, el flujo de calor, tipo, si esto se ve aumentado es porque ingresó trabajo nomás. Y ahí, directo, ¿cuánto va a ser? 491,85 menos 415, ¿verdad? Y esto va a ser el trabajo total. A ver, ¿esto cuánto sale? 491,85 menos 415 me va a dar que 76,85 joules es lo que por ciclo yo voy introduciendo. ¿Para qué? Para que se pueda extraer, para que cambie el flujo natural del calor. ¿Sí? Vamos a decir, por decirlo de una forma, ¿verdad? Entonces, si ya tengo el trabajo por cada ciclo, el trabajo total por minuto, porque me pide pues la potencia. A ver, el trabajo total por minuto va a ser 76,85 por 165 ciclos. O sea que esto es para hallar la potencia nomás ya, chicos. ¿Sí? 76,85 por 165, 12.680,25 joules por minuto. Es esto, ¿sí? Por minuto yo estoy necesitando que eso se le meta a mi máquina. Y para pasar a una unidad más conocida, ¿verdad? Vamos a pasar minutos a segundos, que sería dividido 60. Entonces esto sale 211,33 joules por segundo, que es vatios o watts. Bueno, entonces ahí está la potencia que necesita esta maquinita, la fuente externa. Y por último, nos pide el coeficiente de rendimiento del generador. Bueno, acá hace rato había algo muy lógico, eso sería el ítem C, cuando trabajábamos con una máquina de calor. ¿Por qué? Porque con la máquina de calor, yo, ¿qué estoy generando? Genero trabajo. ¿Y qué meto? Calor. Y se desperdicia también un poquito de calor, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo utilizar dividido lo que metí, ¿verdad? Esto sería como mi combustible y esto sería el efecto. O sea que lo que logro dividido todo lo que utilicé sería el rendimiento. Ahora, para un refrigerador ocurre lo contrario. ¿Qué pasa? Acá se va al foco caliente, se extrae del foco frío. ¿Ven que este es mi objetivo? Extraer calor. ¿Mediante quién? Mediante trabajo. Entonces, todo el calor que yo pueda extraer dividido el trabajo que utilizo, eso va a ser la eficiencia de mi refrigerador, que sería todo el calor que puedo extraer dividido todo el trabajo que utilizo. ¿Y cuánto era esto? A ver, QF 415. 415 dividido el trabajo. 76,85. Y acá 415 dividido 76,85 me sale 5,4. Fíjense que esto es la eficiencia del refrigerador. Para el refrigerador, este numerito tranquilamente puede ser mayor a 1, ¿sí? Pero cuando hablamos de rendimiento, acá por ejemplo, fíjense,
el rendimiento de un ciclo de Carnot jamás va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque ven que queda temperatura del foco frío sobre temperatura del foco caliente. Y este sí o sí es menor a este. Entonces, sí o sí, su rendimiento es menor a 1. En cambio acá, para un refrigerador, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esa partecita. Ahora, continuando, fíjense, es muy parecido a todo lo que ya habíamos visto, pero es más sencillo. No hace falta agarrar y hallar todo, tipo, vamos a decirle presión, volumen, temperatura vamos a decirle, en cada tramo y después calcular el calor acá, el trabajo acá, variación de energía. No, cuando es Carnot es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Justamente por los ciclos, porque son adiabáticos e isotérmicos, ¿sí? Tipo ahí se puede, solamente con esos dos se trabaja. Bueno, ahora, a ver, les comparto otra vez. Fíjense, el siguiente ejercicio me habla de el proceso de un motor de ciclo Stirling que opera con 2 moles. Pide el trabajo neto, el rendimiento del motor, la eficiencia de un frigorífico que opere con este ciclo. Fíjense que el rendimiento del motor, todo eso, tipo ya tenemos las formulitas, tipo es el trabajo generado dividido todo el calor que se le mete al ciclo y la eficiencia de un frigorífico, mucho ojo porque es esto, tipo eso nomás es lo que yo puedo extraer con cierto trabajo, ¿sí? Y después dice el rendimiento de una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas. O sea que ahí directamente puedo aplicar la fórmula también. Y acá está el ciclo de Stirling, ¿sí? Que tiene un proceso isotérmico, acá volumen constante, isotérmico a volumen constante, ¿sí? Acá está otra vez la relación de compresión, que sería el volumen máximo dividido dice todo luego, ¿sí? Este ejercicio voy a dejar para que ustedes hagan como una evaluación a estos 3 primeros ejercicios, ¿sí? Lo que nos faltó acá es solamente el proceso diésel. Que ¿cómo va a ser el diésel? Va a subir acá y, en vez de subir acá, vamos a decirle esto viene acá nomás. No es isocórica, sino que es isobárica esta curva. Y acá también se mete el calor, pero no es con una chispita. Es, vamos a decirle, con una bujía incandescente nomás. ¿Sí? Bueno, eso les dejo como tarea este ejercicio 4. Cualquier consulta me preguntan nomás. Y por último, para profundizar un poquito más lo que es entropía, acá está el ejercicio 5, ¿sí? Me dice, acá voy directo a ejercicio 5 y acá entropía, ¿sí? Ya vimos en el, a ver, leo un poquitito, anoto todos los datos y después sigo. Un solitario globo de una fiesta con un volumen de 2,4 litros y que contiene 0,1 moles de aire se deja a la deriva en la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Temporalmente inhabitada y despresurizada. O sea que yo tengo acá la Estación Espacial y adentro está un globo. El volumen del globo dice que es 2,4 litros y tiene 0,1 moles. Se deja a la deriva en la estación espacial, bla, bla, bla. La luz solar que pasa por una ventanilla incide sobre el globo y hace que explote. O sea que explotó el globo, provocando que el aire en su interior experimente una expansión libre en la estación vacía. O sea que acá yo tengo aire, ¿sí? Y la estación, esto está vacío, ¿verdad? En vacío, acá no hay nada.
Y el volumen de la estación espacial dice que es 425 metros cúbicos. Bueno, y calcule el cambio de entropía del aire durante la expansión. ¿Qué? Variación de entropía del aire. Dejo de compartir y vuelvo acá con ustedes. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos o sabemos que la variación de entropía o delta S es igual a la integral de diferencial calor sobre la temperatura. Esto es para procesos reversibles. Acá les pregunto, este proceso, acá fíjense que tengo el aire. Acá tengo el aire, ¿sí? Y se pincha esto y ¿qué es lo que pasa? Ocurre una expansión del aire, o sea que esto sería estado inicial. Después, ¿cómo va a ser el estado final? Y se explotó el globo, entonces el gas pasa a ocupar toda la estación espacial, ¿sí? Pero fíjense que esto está completamente aislado, está en el vacío, y en el vacío, vamos a decirle acá, esto se rompe y puedo ver que no hay o sea, se puede observar, ¿verdad? Que todo este proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, en este proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo tenía, vamos a hacer un diagrama, presión, volumen. Yo tenía el aire acá con una cierta presión, todo eso, y a un cierto volumen. Vamos a decir que está acá, con un cierto volumen. Pero cuando esto explota, vamos a decirle, se expande. O sea que el volumen aumenta. El volumen acá del aire, ¿sí? Y todo este proceso, ¿qué es? O sea, o cómo ocurre. No hay pues, no me dice, no me habla pues nada, no hay pues una delta T, no hay una variación de temperatura. Entonces, delta T va a ser cero, ¿sí? Bueno, o sea que todo este proceso, por las condiciones que me da, es un proceso isotérmico. Vamos a seguir analizando. Le voy a quitar una foto. Y con esto ya terminamos, ¿sí? Así que mucha atención. Para que entiendan más o menos o para, vamos a decirle, comparar también con un ejercicio. ¿Saben más o menos qué es lo que es este ejercicio? Es tener famoso. Tenés este tipo de sistema y ¿qué pasa? ¡Pup! Se rompe acá esto y el gas se expande, ¿sí? Bueno, entonces, si el gas se expande, hay una variación de volumen, entonces hay trabajo. Pero, atiendan bien, como delta T va a ser cero, tipo, no hay pues variación de temperatura del aire. El aire está ahí a quién sabe qué temperatura se expande. Sí, eso. ¿Y qué es lo que pasa? Como delta T es cero, la variación de energía interna, ¿cuánto va a ser? Va a ser cero. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna depende de la delta T, ¿sí? Entonces, si la variación de energía interna es cero, a partir de la primera ley, yo sé que calor menos trabajo es cero. Y de acá, calor va a ser igual a trabajo. Bueno, acá pasa algo tipo que les puede dejar en duda a muchísimos. Ya,
Pero si esa es la fórmula para, para hallar la variación de entropía para procesos reversibles, ¿por qué se va a usar en este proceso si este proceso es irreversible? ¿Por qué es un proceso irreversible? Y porque una vez acá, vos agarrás esto y se expande, o esto, agarrás esto, se expande, o acá agarro y exploto un globo con harina y esto se expande. ¿Qué pasa? La entropía aumenta, el desorden aumenta y yo no puedo más agarrar y volver al punto inicial, ¿verdad? Por eso es un proceso irreversible, ¿sí? Ahora, vamos a considerar nomás, por eso les dibujé acá esto, como que esto depende exclusivamente, porque eso pasa con la entropía, depende exclusivamente del punto inicial y del punto final también, ¿sí? No sé si se acuerdan hace rato en el primer ejercicio que hicimos, el del ciclo Otto, ¿qué fue lo que pasó? Teníamos una tablita con calor, trabajo, variación de energía interna y variación de entropía, ¿sí? Si no se acuerdan, se pueden ir a ver. Si acá hay una variación, si se acuerdan, había dos variaciones de entropía que eran cero debido a que el proceso era adiabático. Entonces, el calor es cero. Pero había otro proceso en donde era positivo y en uno era negativo. Al final, tipo la suma acá de la variación de entropía de todo el sistema, voy a dibujar rápidamente. Era así, algo así. Y teníamos que la variación de entropía acá era 0, para uno era menos 5, para otro era 0 y para otro era 5. Acá, por ejemplo, luego tenemos que saber bien algo. La variación de entropía en un sistema nunca puede ser negativo. Pero acá, tipo, profe, ¿qué onda vio ahí el 5? Pero este pues no es el menos 5. Pero este pues no es el sistema completo. Si vos haces todita la suma es 0. ¿Por qué? Porque acá inició, se fue y volvió al mismo punto. O sea que, vamos a decirle, no hubo una variación de entropía, no hubo un aumento del desorden acá, ¿sí? A eso se refiere la entropía. Bueno, pero para este sistema, si vos explotás, esto crece, hay una variación de entropía. Por eso, muchas veces, lo que es la entropía o la naturaleza o lo que siempre vemos es que todo tiende a aumentar su entropía. Tipo, el desorden tiende a aumentar. Por eso, por ejemplo, cuando se cae un vaso, se rompe, eso va. Cuando vos tirás muchísimas cartas para arriba, se desordena. Aumenta el desorden. Ese es el proceso natural, ¿sí? Entonces, la variación de entropía no puede ser negativo en un sistema completo. Sí o sí va a ser positivo, en este caso dio 0, ¿verdad? Pero este negativo es por el tramo nomás, por un tramito, ¿sí? Recuerden que eso se suma para la total. Bueno, continuando, ¿verdad? En este caso, fíjense que para un proceso isotérmico el calor es igual al trabajo. Y directo puedo ir a mi formulario. A ver. ¿Cuánto es el calor para un proceso isotérmico? Fíjense, directamente es, a ver, para no estar calculando, para una isoterma, nRT, logaritmo natural del cociente de los volúmenes, ¿sí? Entonces, voy a tener que calor es N por R por T por logaritmo natural de V2 sobre V1, ¿sí? O sea que eso va a ser el calor ahí en ese sistema, ¿sí? Y después, directamente, la variación de entropía va a ser directo, fíjense, voy a tener N por R por T por logaritmo natural de V2 sobre V1. No se olviden, dividido la temperatura. Y acá me queda independiente de la temperatura. Entonces, la variación de entropía para un sistema de expansión libre, si vos querés calcular la variación de entropía que va a tener, por ejemplo,
agarrás una botella con oxígeno, abrís y, vamos a decirle, tirás por el ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vas a calcular la variación de entropía? Y directamente el número de moles que había por R por logaritmo natural de el cociente del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Cuánto es el volumen final acá del aire? Y el aire va a ocupar por completo la estación espacial. Entonces va a ser 425 dividido el volumen inicial que tenía, 2,4 litros, que va a ser 2,4 dividido 10 al cubo, ¿verdad? Para convertir a metros cúbicos. Entonces, variación de entropía acá me va a salir, a ver, era 0,1 moles por, vamos a utilizar, a ver mi formulario, R. Depende de qué, vamos a dejar en joules. A ver, entonces va a ser 0,1 por 8.31. Voy a escribir nomás. 0,1 por 8,31 por este logaritmo natural, ¿verdad? Voy a dejarlo así y vamos a ver cuánto me sale. Por logaritmo natural de 425 por 10 al cubo dividido 2.4. Sale 10,04 joule por Kelvin. ¿Verdad? Porque este pues estaba en joule sobre mol Kelvin. Entonces se va el mol y me queda que esto es la variación de entropía del sistema. ¿Sí? Mucho ojo con el tema de entropía. ¿Sí? Este, por ejemplo, es tipo, no tengan miedo de repente si es un proceso irreversible. Consideren nomás los estados inicial y final y ahí ya queda como un proceso reversible, ¿sí? Después, tipo siempre, para calcular la variación de entropía, hagan nomás la integral de calor sobre temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si quieren calcular la variación de entropía del agua, que está a 0 grados Celsius y vos calentás y pasa a ser agua a 100 grados Celsius, ¿qué es lo que pasa? Esto tranquilamente es un proceso reversible. ¿Por qué? Porque vos calentás el agua a 100 y después dejás nomás que se enfríe otra vez a 0 y vuelve así exactamente a su estado, ¿verdad? Pero, vamos a ver, variación de entropía, entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser la integral de diferencial Q. ¿Cómo va a ser en este caso? Masa por calor específico por diferencial temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? M por CE por diferencial T sobre la temperatura. Constante diferencial T sobre T, ¿qué me queda? Masa por calor específico por logaritmo natural de T2 sobre T1, ¿verdad? Al hacer esta integral. Y ahí también se puede hallar la variación de entropía, ¿sí? Depende exclusivamente de estos incrementos pequeñitos de calor, porque si vos, o sea, esta relación de incremento de calor sobre la temperatura, tipo, me va a dar la entropía, ¿sí? Bueno, y esto no lo voy a calcular, nada más lo tomé como ejemplo. Entonces, con esto queda concluido todo lo que es segunda ley de la termodinámica y queda abierto todo a, vamos a decirle, ir leyendo más. Nosotros, por ejemplo, no damos lo que sería la tercera ley de la termodinámica, pero también tiene conceptos bastante interesantes que podrían leer ustedes y todo eso. Muy, muy interesante realmente lo que se refiere a entropía y todo lo que podría implicar, ¿sí? Bueno, entonces con eso culminamos esta partecita.